El ciclo que ahora comienza no es un rumor ni una especulación. Es la consecuencia inevitable de lo que ya ha ocurrido. Los 40 años de tasas descendentes que comenzaron en 1980 tocaron fondo en 2020. A partir de ese momento, el péndulo comenzó a oscilar en la dirección contraria. La Reserva Federal, que durante décadas jugó al papel de bombero bajando tasas cada vez que había un incendio, ahora se ve obligada a actuar como policía, subiéndolas para contener la inflación que ella misma creó con sus excesos. Esto no es una hipótesis, es un hecho. Las tasas hipotecarias ya no son del 2%, sino del 7 u 8%. Los préstamos estudiantiles, las tarjetas de crédito y los bonos del tesoro ya no son baratos. Y cada punto adicional encarece billones de dólares en deudas. Imagina a una familia que durante años se acostumbró a pedir préstamos a tasas bajas. Compraron casa, coches, pagaron estudios, todo con dinero barato. Ahora de repente, el banco les dice que el mismo préstamo cuesta el doble o el triple en intereses. Esa familia no solo verá sus deudas crecer, sino que tendrá que recortar consumo, postergar proyectos, ajustar su estilo de vida. Multiplica esa realidad por millones de familias y empresas y entenderás por qué el mundo se enfrenta a una desaceleración tan fuerte. El crédito es la sangre de la economía y cuando se encarece, todo el cuerpo se resiente. La deuda pública de Estados Unidos es el mejor ejemplo de este dilema. En tan solo un mes reciente, aumentó en 851.000 millones de dólares. Es una cifra tan descomunal que cuesta siquiera imaginarla. Y no es un fenómeno aislado. Cada año la deuda crece más rápido, porque cada vez se necesita más dinero no solo para financiar nuevos gastos, sino para pagar los intereses de la deuda acumulada. Es como un hombre que pide un préstamo para pagar los intereses del préstamo anterior. Puede sostenerse un tiempo, pero no eternamente. En algún momento, el peso se vuelve insoportable. La Reserva Federal puede intentar aliviar ese peso imprimiendo dinero y comprando bonos del tesoro. Eso se llama control de la curva de rendimiento. Funciona en el corto plazo, porque permite que el gobierno siga financiándose a tasas artificialmente bajas. Pero en el mediano plazo, esa impresión masiva de dinero destruye la confianza en la moneda. Cada dólar impreso reduce el valor de los dólares ya existentes. Y los precios lo reflejan. La inflación no es otra cosa que el espejo en el que se ve la pérdida de valor del dinero. En los años 40 este proceso fue brutal. El gobierno se endeudó para financiar la guerra, la Reserva Federal imprimió dinero y mantuvo bajas las tasas. Y después de la guerra, la inflación explotó. Hoy estamos viendo la misma rima, aunque con matices distintos. La pandemia obligó a imprimir cantidades descomunales de dólares para sostener a la población, y la inflación que vivimos después fue la consecuencia natural. La diferencia es que ahora no hay un baby boom ni una expansión demográfica que pueda sostener el crecimiento. Al contrario, la natalidad está en mínimos históricos, lo que significa menos trabajadores y menos consumo a futuro. Por eso, muchos miran hacia la inteligencia artificial como la única salida viable. Si la demografía ya no nos sostiene, la tecnología debe hacerlo. Pero no basta con esperar milagros. La inteligencia artificial aumentará la productividad, sí, pero también creará ganadores y perdedores. Las empresas que logren integrarla multiplicarán su valor, mientras que aquellas que no puedan adaptarse desaparecerán. Y lo mismo ocurrirá con los países. Las naciones que adopten la inteligencia artificial con rapidez tendrán ventaja en productividad, en innovación y en competitividad global. Aquellas que se rezaguen quedarán atrapadas en el atraso y la dependencia. El escenario global también está cambiando. Durante décadas, el dólar reinó como moneda indiscutible, pero cada vez más países buscan alternativas. La creación de bloques como los BRICS, el impulso de monedas digitales estatales y los acuerdos bilaterales para comerciar sin dólares son señales de que el sistema financiero internacional ya no es intocable. Esto no significa que el dólar perderá su hegemonía de la noche a la mañana, pero sí que entramos en una era de cuestionamientos y tensiones. Y en un mundo donde la deuda de Estados Unidos depende de que el resto confíe en sus bonos, cualquier erosión en esa confianza puede tener consecuencias imprevisibles.
Todo esto en conjunto nos habla de un nuevo orden económico. Un orden donde las reglas no serán las mismas que aprendimos en los últimos 40 años. Donde el consejo clásico de diversifica entre acciones y bonos puede ser un camino hacia la ruina. Donde los activos reales, los flujos de efectivo constantes, las inversiones en innovación y la disciplina financiera serán más importantes que nunca. Donde las personas que entiendan los ciclos y se preparen podrán protegerse e incluso prosperar, mientras que quienes sigan aferrados al pasado serán arrastrados por la corriente. Uno de los errores más comunes en tiempos de transición es creer que lo excepcional es lo normal. Muchas personas, al mirar atrás, piensan que las décadas recientes de crédito barato y mercados en ascenso fueron la forma natural en que funciona la economía. Pero nada más lejos de la verdad. Lo que vivimos fue una anomalía histórica, un ciclo extraordinariamente largo de tasas de interés a la baja que permitió una expansión artificial de la riqueza. Los precios de las acciones, de los inmuebles y de los bonos no crecieron únicamente por innovación o productividad, sino porque el costo del dinero se abarataba año tras año. Fue como inflar un globo con aire constante. Parecía que siempre había espacio para más, hasta que el material llegó a su límite. Y ahora, ese globo comienza a contraerse. La inflación que vimos tras la pandemia fue solo la primera señal del cambio. Durante años, los gobiernos y los bancos centrales convencieron a la población de que la inflación era cosa del pasado, un problema resuelto para siempre. Incluso cuando imprimían billones de dólares, aseguraban que la inflación seguía bajo control. Pero la realidad no se puede ocultar indefinidamente. Cuando la oferta monetaria crece más rápido que la producción real, el valor del dinero cae. Así de simple. La inflación no es magia, es matemáticas puras. Y aunque algunos insisten en que fue un fenómeno temporal, la verdad es que es la consecuencia lógica de un sistema que abusó del crédito y de la impresión de dinero durante demasiado tiempo. Lo más preocupante es que esta inflación llega en un contexto de envejecimiento poblacional. En los años 50, 60 y 70, la población en edad de trabajar crecía, y esa fuerza laboral podía absorber los shocks económicos y sostener el consumo. Hoy la situación es opuesta. Las tasas de natalidad están por debajo del nivel de reemplazo, y el envejecimiento amenaza con convertir a las sociedades en economías más lentas, más costosas y con mayor presión sobre los sistemas de salud y pensiones. Menos trabajadores significa menos producción y más gasto público. En ese entorno, cualquier repunte inflacionario se vuelve aún más dañino porque hay menos dinamismo para compensarlo. Algunos analistas creen que la única salida posible será la monetización de la deuda, es decir, que los gobiernos impriman dinero de manera sistemática para pagar lo que deben. Esto ya ocurrió en la historia muchas veces, y siempre con resultados similares: pérdida de confianza en la moneda, inflación crónica y, finalmente, ajustes dolorosos. No es casualidad que los imperios caigan cuando su moneda deja de ser respetada. Roma sufrió ese destino cuando devaluó su denario al mezclarlo con metales baratos. España lo vivió al inundar Europa con plata de América, generando inflación descontrolada. Y hoy, Estados Unidos enfrenta el riesgo de que su dólar, aunque aún poderoso, empiece a ser cuestionado como la piedra angular del sistema financiero mundial. El otro camino, más difícil pero más sostenible, es el del desapalancamiento. Esto significa aceptar que no se puede vivir eternamente de deuda, reducir gastos, aumentar productividad y permitir que las burbujas se desinflen poco a poco. Es un proceso lento y doloroso porque implica renunciar a lujos y aceptar sacrificios. Las familias que aprendieron a gastar más de lo que ganaban tendrán que ajustar su estilo de vida. Las empresas que crecieron a base de crédito barato tendrán que innovar de verdad o desaparecer. Y los gobiernos que prometieron beneficios ilimitados a sus ciudadanos tendrán que replantearse qué pueden sostener y qué no. Es una cura amarga, pero es la única que evita un colapso completo. Para el inversionista individual, esto significa repensar su estrategia. Ya no basta con replicar los movimientos de las últimas décadas.
Invertir en bonos de largo plazo puede ser un error mortal si las tasas siguen subiendo. Confiar en que las acciones crecerán indefinidamente puede ser ingenuo si las empresas se enfrentan a costos financieros mucho más altos. La clave estará en buscar activos que produzcan flujo de efectivo real, que generen ingresos constantes independientemente de las tasas o de la inflación. Negocios locales rentables, tierras productivas, empresas tecnológicas con modelos sólidos, energía, infraestructura. Todo aquello que tenga un valor intrínseco y que pueda sostenerse incluso en medio de la tormenta. La historia también nos muestra que en tiempos de ciclos largos, la riqueza cambia de manos. Quienes se aferran a lo viejo suelen perderlo todo, mientras que quienes comprenden el nuevo orden emergen fortalecidos. En los años 70, muchos pensaban que la inflación era incontrolable y se refugiaron en activos improductivos. Quienes supieron invertir en empresas que innovaban, como las tecnológicas nacientes, construyeron fortunas. En los años 2008, quienes entraron en pánico y vendieron perdieron oportunidades históricas, mientras que quienes entendieron que el crédito barato seguiría impulsando el mercado, se hicieron millonarios en la década siguiente. Hoy estamos ante un giro igual de profundo, pero en dirección opuesta. Y quienes lo comprendan podrán adelantarse a la mayoría. El ciudadano común, sin embargo, rara vez se prepara. Está demasiado ocupado con sus preocupaciones diarias, con pagar la renta, con sobrevivir al mes. No ve los ciclos largos, solo siente sus efectos. Nota que el supermercado es más caro, que la hipoteca le aprieta, que el empleo es más inestable. Pero no conecta esos síntomas con el gran péndulo de la historia. Y esa desconexión es lo que lo deja vulnerable. La mayoría se entera de los cambios cuando ya es demasiado tarde. Por eso la educación financiera y la comprensión de los ciclos históricos son armas tan poderosas. Quien sabe leer la historia tiene una ventaja inmensa sobre quien solo reacciona al presente. Los próximos 40 años no serán un paseo cómodo. Habrá inflación intermitente, crisis de deuda, tensiones geopolíticas, cambios tecnológicos radicales y transformaciones sociales profundas. Pero también habrá oportunidades gigantescas para quienes estén despiertos. La inteligencia artificial, la biotecnología, las energías renovables, la exploración espacial, todo eso puede abrir horizontes que hoy parecen de ciencia ficción. La clave está en reconocer que estas oportunidades no se desarrollarán en un vacío, sino en medio de un ciclo de ajuste económico. Y solo quienes logren navegar ese entorno con sabiduría podrán aprovecharlas. En este punto resulta inevitable preguntarse, ¿cómo será el día a día dentro de este nuevo ciclo de 40 años? La respuesta no es simple, pero la historia nos ofrece pistas claras. Durante los años 40, los ciudadanos estadounidenses vieron cómo el gobierno aumentaba su gasto hasta niveles nunca antes vistos para financiar la guerra. Las tasas de interés estaban controladas, pero la inflación comenzó a morder el bolsillo de la gente común. En los años 70, la estanflación castigó a millones con precios en ascenso y salarios estancados. Hoy se repite la rima. Un gobierno que gasta más de lo que ingresa, tasas que ya no pueden seguir en mínimos, y una población que siente que su dinero cada vez rinde menos. La diferencia es que ahora el mundo está más interconectado que nunca. La globalización hizo que las economías dependan unas de otras en formas que antes eran impensables. Una crisis de deuda en Estados Unidos repercute en Europa, en Asia y en América Latina. Una decisión de la Reserva Federal puede hundir a países enteros que dependen del crédito externo. El ciclo que comienza no será solo un ciclo estadounidense, sino un ciclo global. Y eso amplifica tanto los riesgos como las oportunidades. El ciudadano que entienda esta conexión podrá anticiparse mejor. Quien se refugie únicamente en la idea de que su moneda local o su banco local lo protegerán, puede llevarse una sorpresa amarga. Lo que ocurre en los mercados internacionales, en los flujos de capital y en las decisiones de los grandes bancos centrales tendrá un impacto directo en su bolsillo. Por eso pensar globalmente y actuar localmente será más importante que nunca. No se trata de convertirse en un experto en macroeconomía, sino de comprender que lo que pasa en las altas esferas financieras
termina llegando a la mesa del comedor familiar. Un aspecto que pocas veces se menciona es la dimensión psicológica de los ciclos económicos. Cuando durante décadas la gente ve subir los precios de los activos, desarrolla una mentalidad de optimismo automático. Compra acciones porque siempre suben. Compra propiedades porque nunca bajan. Pide préstamos porque el crédito siempre estará barato. Ese optimismo se convierte en cultura, en tradición, en consejo transmitido de padres a hijos. Pero cuando el ciclo cambia, esa mentalidad se vuelve un obstáculo. La gente tarda en aceptar que lo que funcionó ya no funciona. Se aferra a lo conocido y pierde dinero, oportunidades y tranquilidad. El verdadero reto de este ciclo no será solo económico, sino también psicológico. Aprender a desaprender, a cuestionar las viejas reglas y a abrazar la incertidumbre. Pensemos en lo que ocurrió en Japón después de los años 80. Durante décadas el país vivió un auge espectacular, con precios de bienes raíces y acciones disparados. La gente pensaba que esa bonanza era eterna. Pero al entrar en los años 90, todo cambió. Las burbujas estallaron, los precios se desplomaron y el país entró en lo que se llamó la década perdida, que en realidad fueron varias décadas de crecimiento anémico. La lección de Japón es clara: ningún ciclo expansivo dura para siempre. Y si no se entiende eso, el golpe puede ser devastador. Estados Unidos podría enfrentar algo similar si no logra gestionar el peso de su deuda y el encarecimiento del crédito. El espejismo de prosperidad financiada con deuda puede convertirse en una larga etapa de ajuste, con crecimiento débil y tensiones sociales. Pero al mismo tiempo, como ocurre siempre en los ciclos, habrá quienes aprovechen las grietas para crear nuevas riquezas. Durante la Gran Depresión, por ejemplo, surgieron empresas que luego dominaron el siglo XX. Durante la crisis de los años 70, nacieron innovaciones que sentaron las bases de la revolución tecnológica. Y en 2008, mientras millones perdían sus casas, algunos construyeron fortunas comprando activos depreciados y apostando por la recuperación. La adversidad y la oportunidad siempre van de la mano. En este ciclo que comienza, los activos tangibles cobrarán mayor importancia. No será suficiente tener papeles que representen deudas del gobierno. Habrá que pensar en tierras, en recursos naturales, en infraestructura, en empresas que produzcan bienes y servicios esenciales. El oro y otros metales preciosos volverán a tener un papel protagónico, no porque sean mágicos, sino porque representan valor que no puede imprimirse a voluntad. Las energías renovables y las tecnologías de almacenamiento de energía se convertirán en sectores críticos, porque el mundo busca desesperadamente estabilidad en un entorno de cambio climático y dependencia energética. La agricultura, muchas veces subestimada, recuperará su peso estratégico, porque en tiempos de incertidumbre lo básico, como el alimento, es lo que sostiene a las sociedades. También veremos un auge en la inversión en innovación disruptiva. La inteligencia artificial, la biotecnología, la exploración espacial, las cadenas de suministro descentralizadas. Todo eso será terreno fértil para quienes se atrevan a mirar más allá del presente. Pero no será una bonanza fácil. Los inversionistas tendrán que aprender a separar lo real de lo especulativo, lo que produce valor de lo que solo genera promesas vacías. Habrá burbujas, habrá estafas, habrá exageraciones. Y habrá también semillas de futuro plantadas en silencio, esperando el momento de florecer. Los gobiernos, por su parte, enfrentarán presiones inéditas. Tendrán que balancear la necesidad de gastar para sostener a sus poblaciones con la imposibilidad de endeudarse indefinidamente. Tendrán que lidiar con el envejecimiento de sus sociedades, con la caída de la natalidad y con la llegada de nuevas olas migratorias. Tendrán que decidir si adoptan la inteligencia artificial como herramienta de crecimiento o si la bloquean por miedo a sus consecuencias. Y cada decisión tendrá un costo. La política, ya de por sí polarizada, se volverá aún más volátil, porque la economía tocará de manera directa la vida de cada ciudadano. Los próximos 40 años serán un periodo de prueba. Habrá momentos de crisis aguda, de inflación insoportable, de recesiones profundas.
Pero también habrá momentos de esperanza, de recuperación, de avances inimaginables. Será un ciclo en el que lo único seguro será el cambio constante. Y quienes lo entiendan podrán escribir su propia historia en medio de la tormenta. Cuando hablamos de ciclos de 40 años, no estamos describiendo una casualidad, sino una estructura que se repite porque responde a la naturaleza misma del dinero y del poder. Cada generación tiende a olvidar las lecciones que la anterior aprendió con sangre, y esa desmemoria abre la puerta a repetir los mismos errores con un disfraz distinto. Así fue en los años 20 con la especulación desenfrenada que llevó al colapso del 29, así fue en los 70 con la inflación imparable, y así fue en los años recientes con la ilusión de que las tasas cercanas a cero podían sostenerse eternamente. Lo que estamos presenciando hoy no es un evento aislado, sino el comienzo de un nuevo ciclo que pondrá a prueba la resiliencia de individuos, empresas y naciones. La deuda se ha convertido en el hilo conductor de la historia moderna. Desde la posguerra hasta la actualidad, los gobiernos han confiado en ella como si fuera un recurso inagotable. Pero cada deuda es, en realidad, un compromiso con el futuro, un pedazo de prosperidad que se toma prestado hoy a costa de mañana. Y ahora hemos llegado a un punto en el que el mañana ya no puede sostener más promesas. Los intereses crecen como una sombra que se expande, amenazando con cubrirlo todo. Si hoy el gobierno destina cientos de miles de millones únicamente a pagar intereses, en pocos años esa cifra podría duplicarse, desplazando cualquier otro gasto esencial. Es un camino insostenible que tarde o temprano obligará a tomar decisiones drásticas. En este escenario, el ciudadano común siente la presión de manera silenciosa pero constante. Sus impuestos aumentan, sus servicios públicos se deterioran, su salario pierde poder adquisitivo. A la par, ve cómo los precios de los bienes básicos, alimentos, energía, vivienda, suben con más rapidez que sus ingresos. El ahorro se convierte en un lujo y la estabilidad en una rareza. Lo que en décadas pasadas era considerado normal, un empleo estable, una casa propia, una jubilación digna, empieza a parecer un sueño cada vez más lejano. Esa frustración social es el caldo de cultivo perfecto para tensiones políticas y para la aparición de movimientos radicales que prometen soluciones rápidas a problemas complejos. El ciclo que ahora comienza no solo será económico, también será cultural y político. La manera en que las sociedades entienden la riqueza, el trabajo y el futuro cambiará radicalmente. Los jóvenes que hoy entran al mercado laboral no tendrán las mismas expectativas que sus padres. Ellos verán un mundo donde el empleo estable es una excepción, donde la movilidad social está más ligada a la innovación y a la adaptabilidad que al simple esfuerzo, y donde la riqueza puede desaparecer de un día para otro si no se toman decisiones acertadas. Esta generación tendrá que aprender a navegar en aguas turbulentas, donde la certeza es escasa y la creatividad se convierte en una necesidad vital. En este contexto, los activos reales volverán a cobrar protagonismo. Durante los últimos 40 años, el mundo se acostumbró a vivir en un entorno donde los papeles, acciones, bonos, derivados, parecían más valiosos que los bienes tangibles. Pero cuando la inflación muerde y la deuda se vuelve impagable, lo que tiene valor es lo que puede usarse y producirse. La tierra, la energía, los alimentos, la infraestructura, los metales preciosos, los negocios capaces de generar flujo constante de efectivo. Estos elementos no dependen de tasas manipuladas ni de promesas políticas, dependen de la necesidad humana básica. Y en tiempos de cambio, lo esencial siempre recupera su importancia. La inteligencia artificial será, sin duda, uno de los motores más potentes de este nuevo ciclo. Ya no se trata de una promesa lejana, sino de una realidad que se expande cada día. Sistemas capaces de analizar millones de datos en segundos, de realizar diagnósticos médicos más certeros que los de un especialista, de producir textos, imágenes y soluciones que antes requerían semanas de trabajo humano. Esta revolución tecnológica puede aumentar la productividad de formas que aún no alcanzamos a dimensionar. Pero al mismo tiempo, plantea el riesgo de desplazar a millones de trabajadores cuyas tareas serán automatizadas. El equilibrio entre aprovechar su potencial y mitigar sus efectos sociales
será uno de los grandes desafíos de las próximas décadas. A nivel global, la geopolítica también se verá sacudida por este ciclo. La hegemonía del dólar está siendo cuestionada como nunca antes. Países que durante décadas aceptaron sin resistencia el papel de Estados Unidos como centro financiero del mundo empiezan a construir alternativas. Rusia y China impulsan acuerdos para comerciar en sus propias monedas. Los países del Golfo exploran mecanismos para reducir su dependencia del dólar en las transacciones petroleras y los BRICS avanzan en la creación de instrumentos financieros paralelos. Aunque el dólar sigue siendo dominante, la sola existencia de estas iniciativas refleja un cambio de mentalidad. Y en un mundo interconectado, la confianza es tan importante como la fuerza militar. Cuando la confianza se erosiona, el poder también se resquebraja. En este panorama, el inversionista que quiera sobrevivir y prosperar tendrá que pensar con la cabeza fría y el corazón valiente. No podrá dejarse llevar por el pánico, pero tampoco por la complacencia. Tendrá que entender que los próximos 40 años no serán una repetición del pasado inmediato, sino una etapa completamente distinta. El éxito estará en la capacidad de adaptarse, de identificar patrones históricos y de actuar con visión de largo plazo. Mientras la mayoría se aferre a los consejos caducos de los últimos 40 años, quienes sepan leer las nuevas señales tendrán la oportunidad de construir fortunas y proteger su patrimonio. Porque al final la historia no se repite, pero siempre rima. Y hoy, esa rima nos dice que entramos en un ciclo de ajustes, de tensiones y de oportunidades ocultas. Un ciclo que pondrá a prueba la paciencia de unos, la sabiduría de otros y la audacia de quienes se atrevan a ver más allá del presente inmediato. Los siguientes 40 años ya comenzaron, y aunque para muchos serán un camino lleno de incertidumbre, para los que comprendan las lecciones de la historia, serán una senda hacia un nuevo tipo de prosperidad. El verdadero desafío de los próximos 40 años será aprender a vivir en un mundo donde la estabilidad ya no puede darse por sentada. Durante las últimas décadas, las familias planificaban su vida en torno a certezas, un trabajo relativamente estable, una hipoteca asequible, un sistema de pensiones que prometía seguridad en la vejez. Ahora, esas certezas se desmoronan una a una. Los empleos son más volátiles, las hipotecas se vuelven más caras y los sistemas de pensiones se tambalean bajo el peso de poblaciones que envejecen rápidamente. Lo que parecía sólido se vuelve líquido y lo que parecía eterno se revela como pasajero. En este entorno, las decisiones individuales adquieren un peso mucho mayor. La disciplina financiera, el ahorro inteligente, la inversión estratégica y la capacidad de adaptarse serán más valiosas que cualquier título académico o cualquier consejo convencional. No bastará con confiar en que el mercado siempre sube o que el gobierno siempre protege. La historia ha demostrado una y otra vez que quienes delegan toda su seguridad en instituciones externas terminan pagando el precio cuando esas instituciones fallan. La verdadera protección estará en la preparación personal, en el conocimiento, en la resiliencia y en la capacidad de tomar decisiones difíciles en momentos críticos. El ciudadano común deberá aprender a leer las señales de los tiempos. Cuando vea que los precios suben más rápido que su salario, deberá entender que eso no es un accidente, sino el reflejo de una dinámica de deuda y de inflación. Cuando escuche que las tasas de interés suben, deberá saber que eso no es solo un dato técnico, sino un anuncio de que el crédito será más caro y de que sus planes de consumo o inversión deberán ajustarse. Cuando oiga hablar de la inteligencia artificial y de la automatización, deberá percibir que no es solo un cambio tecnológico, sino un giro cultural y económico que afectará su empleo, su industria y su futuro. En este sentido, la educación financiera se volverá un recurso indispensable. Durante demasiado tiempo, las escuelas han enseñado fórmulas abstractas, pero no han preparado a las personas para entender cómo funciona el dinero, la deuda y la inversión. Esa ignorancia se paga caro en tiempos de crisis. Por eso, quienes decidan educarse, leer, investigar y aprender sobre la historia económica tendrán una ventaja invaluable. La información será el nuevo oro, porque permitirá anticipar lo que otros no verán hasta que sea demasiado tarde.
El cambio de ciclo también traerá consigo una transformación en los valores sociales. Durante los años de abundancia, el consumo fue el rey. Las sociedades se definieron por lo que podían comprar: casas más grandes, coches más modernos, viajes más exóticos. Pero cuando el crédito se encarece y el consumo se restringe, los valores cambian. La austeridad, la resiliencia, la creatividad y la cooperación comienzan a ganar importancia. Lo mismo ocurrió en generaciones pasadas. Quienes vivieron la Gran Depresión aprendieron a valorar la prudencia, el ahorro y el esfuerzo colectivo. En los próximos años esas virtudes volverán a ser necesarias. Por supuesto, habrá quienes se nieguen a aceptar el cambio. Habrá gobiernos que intenten maquillar la realidad con discursos optimistas, economistas que insistan en que todo volverá a ser como antes, ciudadanos que prefieran aferrarse a las viejas recetas. Pero la historia no perdona la ingenuidad. El ciclo seguirá su curso, con o sin la aprobación de quienes prefieran mirar hacia otro lado. Y en ese camino, la diferencia entre prosperar y fracasar estará en la disposición a aceptar lo inevitable y a adaptarse a lo nuevo. Los mercados reflejarán esta transición de maneras a veces caóticas. Veremos periodos de euforía seguidos de caídas abruptas, burbujas tecnológicas que se inflarán y estallarán, corridas hacia activos refugio como el oro o el Bitcoin, y olas de inversión en sectores emergentes como la energía renovable o la biotecnología. Para el inversionista impaciente, esto será un tormento. Para el paciente y estratégico, será un terreno fértil lleno de oportunidades. La clave no será predecir cada movimiento, sino comprender la dirección general del ciclo. Tasas en ascenso, inflación intermitente, deuda creciente y un mundo en busca de nuevos equilibrios. ¿Sientes que el tiempo pasa y aún no sabes cómo dar ese gran paso hacia una vida mejor? ¿Te frustra ver cómo otros invierten, generan ingresos y avanzan, mientras tú sigues esperando el momento perfecto? Ese momento es ahora. He escrito este libro pensando en personas como tú, que tienen el deseo, pero necesitan una guía real, práctica y directa para comenzar. Este no es un libro más, es una herramienta poderosa que te abrirá los ojos a nuevas oportunidades de inversión. Te mostrará dónde poner tu dinero, cómo hacerlo crecer y, sobre todo, cómo tomar decisiones financieras que te liberen, no que te atrapen. Cada página está diseñada para inspirarte a actuar, para que dejes de sobrevivir y empieces a construir el futuro que mereces. No importa si hoy no sabes nada de inversiones. Lo que importa es que estás listo para aprender y cambiar tu historia. Así que no dejes pasar esta oportunidad. Haz clic ahora, adquiere tu libro, Tu camino hacia la riqueza, y conviértete en el protagonista de tu propio éxito. Este libro puede ser el comienzo de una vida completamente nueva. La historia nunca se repite de manera exacta, pero siempre rima, decía Mark Twain. Esa frase parece sencilla, casi como una observación literaria, pero encierra una de las verdades más profundas que pueden aplicarse a la economía, a las finanzas y a la forma en que los ciclos determinan nuestro destino colectivo. Cuando uno se sienta en un columpio y empieza a balancearse, nunca regresa exactamente al mismo punto, pero repite el movimiento una y otra vez, hacia adelante y hacia atrás. Así ocurre con la historia, con los mercados, con las tasas de interés y con los grandes periodos de endeudamiento y desendeudamiento que marcan a las generaciones. Lo difícil es que, cuando estamos atrapados en el presente, rodeados de noticias diarias, de datos dispersos y de opiniones contradictorias, no vemos con claridad hacia dónde nos dirigimos. Sin embargo, si logramos dar un paso atrás y observar la historia desde una perspectiva amplia, como si miráramos ese columpio desde lo alto, de pronto descubrimos los patrones que se repiten con una precisión casi poética. Y esos patrones nos dicen que estamos entrando en un ciclo nuevo, uno que durará 40 años y que cambiará radicalmente la forma en que invertimos, en que gastamos y en que comprendemos la riqueza. Ya basta de esperar señales. Tú eres la señal. Comenta abajo y así lo decretarás. Soy el inicio del cambio. Durante los últimos 40 años, desde principios de la década de los 80 hasta el año 2020, las tasas de interés no hicieron otra cosa que bajar. Fue una larga montaña rusa descendente. En los años 70, la inflación se había descontrolado.
y la Reserva Federal, encabezada por Paul Volcker, decidió elevar las tasas de interés hasta niveles casi insoportables, con el objetivo de contener la inflación galopante que estaba destruyendo el poder adquisitivo de la población. Ese punto máximo, alcanzado entre 1980 y 1981, marcó el inicio de un ciclo descendente que se extendió durante 4 décadas completas. Año tras año, década tras década, las tasas bajaron poco a poco hasta llegar a cero en el 2020, un hecho sin precedentes que permitió hipotecas fijas a 30 años con tasas de apenas 2,5%, algo que parecía dinero regalado. Aquella etapa fue un regalo para quienes supieron endeudarse, para quienes entendieron que el costo del dinero era cada vez más barato, y para quienes aprovecharon el impulso de una economía estimulada artificialmente por crédito barato y abundante. Pero si nos remontamos 40 años antes de aquel pico, al periodo que va desde 1940 hasta 1980, veremos la otra cara de la moneda. En 1940, después de la Gran Depresión y en medio de la Segunda Guerra Mundial, las tasas de interés estaban en mínimos históricos, alrededor de 2%. Desde ese punto comenzaron a subir lentamente durante 4 décadas, hasta alcanzar el techo en 1980. Ese ciclo de ascenso fue el inverso del ciclo que hemos vivido recientemente. Y lo que ahora empieza, justo en este momento de la historia, es un nuevo ciclo de ascenso, otro periodo de 40 años en el que veremos tasas subir, inflación persistente y una dinámica de deuda que se volverá cada vez más difícil de sostener. Este detalle es crucial porque la mayoría de asesores financieros, analistas e inversionistas actuales solo conocen la parte de la historia que va de 1980 a hoy. Toda la teoría financiera moderna, toda la experiencia de quienes hoy son los referentes en inversiones, está moldeada por un periodo de 40 años de tasas a la baja, bonos al alza, crédito fácil y activos financieros revalorizándose sin parar. Los manuales, los consejos comunes, los supuestos de seguridad que se repiten como dogma, se basan en ese ciclo descendente. Pero lo que funcionó durante esas 4 décadas no funcionará en las 4 décadas que vienen. De hecho, en muchos casos, lo que antes era correcto ahora será equivocado, y lo que antes parecía arriesgado puede convertirse en la única estrategia sensata. Si miramos los gráficos de deuda, déficit y oferta monetaria, descubrimos que no solo estamos en un punto de inflexión en las tasas de interés, sino también en un momento de desequilibrio fiscal y monetario que recuerda a los años 40, ¿Jais? En aquella época, la deuda federal de Estados Unidos se disparó por los gastos de la guerra, mientras que la deuda privada disminuía porque las personas y las empresas estaban en crisis y pedían menos préstamos. Hoy ocurre algo similar. Tras la crisis financiera de 2008 y, sobre todo, después de la pandemia de 2020, la deuda federal ha explotado a niveles nunca vistos, mientras que la deuda privada se ha estabilizado o reducido. Además, la oferta monetaria se multiplicó como nunca antes en la historia moderna, porque la Reserva Federal imprimió cantidades inimaginables de dinero para mantener viva la economía durante la pandemia. El resultado lo estamos sintiendo ahora: inflación, encarecimiento del crédito y un gobierno atrapado en un círculo en el que debe pedir cada vez más prestado para pagar las deudas que ya tiene. Imagina que eres una persona con una deuda de 100 monedas y que pagas un interés de 5% anual. Eso significa que cada año debes pagar 5 monedas en intereses. Si no tienes suficiente dinero para cubrir los 105 al final del año, pides otro préstamo, pero ahora el banco te cobra 10% de interés. Entonces ya no pagas 5 monedas, sino 10. Este proceso se repite año tras año, y la deuda se vuelve más costosa y más difícil de sostener. Eso mismo le está ocurriendo al gobierno de Estados Unidos. Cada año pide prestado más dinero, y cada año debe pagar más intereses porque las tasas son más altas. Incluso si recortara gastos en otras áreas, el peso de los intereses se comería cada vez más parte del presupuesto. Y lo peor es que gran parte de ese presupuesto está comprometido en lo que se llama gasto obligatorio, es decir, programas sociales y médicos
que por ley deben financiarse y que aumentarán aún más en el futuro por el envejecimiento de la población. El problema fundamental de este modelo de deuda creciente es que genera una trampa casi imposible de evitar. El gobierno pide prestado para pagar los intereses de la deuda pasada, imprime más dinero para financiar sus gastos y al mismo tiempo necesita que la Reserva Federal mantenga las tasas bajas para que ese endeudamiento no sea completamente insostenible. Pero cada vez que la Reserva Federal imprime dinero y mantiene bajas las tasas, aumenta la inflación, y cada vez que la inflación sube, los inversionistas exigen tasas más altas para comprar los bonos del Tesoro, porque nadie quiere prestar dinero a un interés que sea inferior al aumento de los precios. Así se crea una dinámica peligrosa. El gobierno se endeuda más, la Reserva Federal imprime más, la inflación sube más, los inversionistas desconfían más y entonces exigen mayores rendimientos. Es como si se tratara de un círculo vicioso en el que el remedio se convierte en veneno y el problema no hace sino agravarse. Cada paso que doy me acerca a mi mejor versión. Comenta abajo y así lo decretarás. Estoy en constante crecimiento. Este mecanismo ya lo hemos visto antes. Durante la década de los 40, cuando Estados Unidos estaba en plena guerra, el gobierno tuvo que recurrir a un endeudamiento masivo. La Reserva Federal intervino comprando bonos del Tesoro y manteniendo controlada la llamada curva de rendimiento para que los intereses no subieran demasiado. En aquel entonces funcionó, pero con un costo. Después de la guerra, la inflación explotó y el país necesitó años de reajustes para estabilizarse. Lo mismo ocurrió en 2008, cuando la crisis financiera global obligó a los bancos centrales a rescatar al sistema financiero con billones de dólares impresos de la nada. Y volvió a repetirse en la pandemia, con estímulos directos a los ciudadanos, subsidios masivos y creación monetaria sin precedentes. Cada una de estas intervenciones fue como aplicar una inyección de morfina a un paciente. Calma el dolor inmediato, pero no cura la enfermedad. Ahora, las consecuencias de décadas de estímulos se están acumulando y la economía global enfrenta un periodo de reajuste que durará generaciones. Lo más importante de comprender es que estamos al inicio de un ciclo completamente nuevo. Durante 40 años, desde 1980 hasta 2020, endeudarse fue una estrategia ganadora. Comprar una casa con una hipoteca era inteligente porque el costo del dinero caía cada año. Comprar bonos era rentable porque sus precios subían a medida que las tasas bajaban. Invertir en acciones era favorable porque las empresas podían endeudarse barato para crecer, y ese crecimiento elevaba las valoraciones bursátiles. Incluso los gobiernos podían gastar más de lo que recaudaban porque financiarse era relativamente barato. Esa fue la era del crédito fácil, de los activos en constante ascenso, de la ilusión de riqueza sin límites. Pero ese mundo terminó. Ahora empieza la era contraria. 40 años de tasas al alza, de inflación persistente, de gobiernos obligados a gastar más solo para cubrir los intereses de sus deudas, y de inversionistas que ya no podrán confiar en los mismos refugios del pasado. La montaña rusa que bajó durante 40 años ya tocó fondo en el 2020 y ahora comienza la larga y empinada subida. Igual que en los años 40, veremos que la deuda federal crecerá hasta volverse insoportable, que los déficits fiscales se dispararán y que la única salida será un ajuste drástico en la forma en que producimos, consumimos e invertimos. La pregunta clave es, ¿cómo se produce ese ajuste? Existen dos escenarios posibles. El primero es el de la inflación descontrolada. En este escenario, el gobierno sigue pidiendo prestado, la Reserva Federal sigue imprimiendo y los precios de todo se disparan. El dinero pierde valor, los salarios se quedan rezagados y la población sufre un deterioro brutal en su calidad de vida. Es un escenario de estancamiento con inflación, lo que se conoce como estanflación, y ya lo vivimos en los años 70, cuando los precios subían y la economía no crecía. El segundo escenario es el de la deflación severa. Aquí, los gobiernos ya no consiguen financiarse, los inversionistas huyen de la deuda pública, las tasas se disparan y las empresas y familias dejan de gastar porque no tienen acceso a crédito.
En este escenario, los precios caen, pero no porque la economía mejore, sino porque todo se congela, la demanda se derrumba, el desempleo crece y la recesión se convierte en depresión. Ninguno de los dos caminos es sencillo, pero ambos están sobre la mesa en este nuevo ciclo de 40 años. Hay, sin embargo, una tercera vía que se menciona poco y que resulta vital: el desapalancamiento productivo. Esto significa que la única manera de aliviar la carga de la deuda es producir más, generar más riqueza, crear nuevas fuentes de ingresos que permitan pagar lo que antes era impagable. Este proceso lo vimos después de la Segunda Guerra Mundial, cuando millones de soldados regresaron a casa y se incorporaron al mercado laboral, multiplicando la capacidad productiva del país. También lo vimos con la inclusión masiva de la mujer en la fuerza laboral a partir de los años 80, lo que duplicó prácticamente la oferta de trabajadores y permitió un crecimiento que hizo posible pagar deudas que parecían inmanejables. Y ahora, en pleno siglo XXI, ese desapalancamiento productivo puede provenir de la inteligencia artificial y de la automatización masiva. La inteligencia artificial representa un salto comparable al de la revolución industrial. Máquinas capaces de aprender, de analizar datos, de realizar tareas sin descanso, de producir 24 horas al día, 7 días a la semana, sin vacaciones ni errores humanos. Robots que ensamblan, programas que diagnostican, algoritmos que optimizan. Todo eso puede generar un aumento gigantesco en la productividad mundial y quizás sea la única tabla de salvación para un sistema que está ahogado en deudas. Igual que en los años 40 y los 80 hubo un impulso demográfico que multiplicó la mano de obra, ahora puede haber un impulso tecnológico que multiplique la producción sin necesidad de más seres humanos. Y si esto se combina con una apertura migratoria que atraiga millones de nuevos trabajadores, como ya ocurre en Estados Unidos, el ciclo de deuda podría encontrar un alivio en las próximas décadas. No obstante, confiar únicamente en la tecnología es un riesgo. La inteligencia artificial puede aumentar la productividad, pero también puede concentrar la riqueza en unas pocas manos, dejando a millones sin empleo y generando tensiones sociales enormes. Si no se gestiona bien, el remedio puede convertirse en otra fuente de desigualdad y de crisis. Por eso, la verdadera lección de los ciclos históricos no es que la tecnología o la política monetaria lo solucionan todo, sino que debemos prepararnos para periodos largos, complejos y dolorosos de ajuste, en los que solo quienes comprendan los patrones podrán proteger su patrimonio y su futuro. Cuando entendemos que la economía se mueve en ciclos de 40 años, la perspectiva cambia por completo. Ya no se trata de adivinar qué pasará mañana o la próxima semana con los mercados, sino de comprender que estamos en un punto de giro histórico, en una transición que marcará a toda una generación. Igual que quienes nacieron en los años 30 y vivieron la guerra, o los que comenzaron a trabajar en los años 70 y sufrieron la estanflación, nosotros seremos los testigos y protagonistas de un ciclo que apenas comienza. Lo fascinante es que la mayoría de personas no se da cuenta, siguen atrapadas en los consejos heredados del pasado, aplicando fórmulas que funcionaron durante décadas pero que ahora se volverán obsoletas. Quien piense que las tasas volverán a cero y que los bonos serán siempre un refugio seguro, está mirando el mundo con los ojos del ayer. Y el ayer ya no volverá. Tomemos como ejemplo el mercado inmobiliario. Durante los últimos 40 años, comprar una vivienda era una apuesta casi segura, porque las tasas hipotecarias descendían, lo que hacía más accesibles los préstamos y porque los precios de las propiedades subían alimentados por el crédito barato. Millones de personas construyeron su riqueza sobre la premisa de que el valor de su casa aumentaría con el tiempo y que siempre podrían refinanciar su hipoteca a una tasa más baja. Pero ahora las tasas están subiendo y la lógica se invierte. Las nuevas generaciones enfrentarán hipotecas más caras, menor poder adquisitivo y precios que ya no podrán subir al mismo ritmo. Lo que parecía una escalera infinita hacia arriba puede convertirse en una montaña difícil de escalar. El sueño de la vivienda como activo seguro entra en una etapa de cuestionamiento. Lo mismo sucede con los bonos del tesoro.
Durante 4 décadas, invertir en bonos era garantía de ganancia porque, a medida que las tasas bajaban, los precios de los bonos existentes subían. Era un refugio estable, un mecanismo que parecía inquebrantable. Pero ese ciclo ya terminó. Con las tasas al alza, los bonos pierden valor, y el inversionista que se aferre a esa estrategia verá cómo sus ahorros se erosionan. El consejo clásico de tener una parte importante del portafolio en bonos seguros ya no es tan seguro, porque lo que se consideraba refugio puede convertirse en un agujero. Las acciones también enfrentarán un nuevo paradigma. Durante años, las empresas pudieron endeudarse barato para expandirse, comprar competidores, invertir en investigación y aumentar sus beneficios. Ese crédito barato fue uno de los motores ocultos detrás del crecimiento de las bolsas mundiales. Pero con tasas más altas, las empresas tendrán menos margen para endeudarse, sus costos aumentarán y sus beneficios pueden reducirse. Esto no significa que no habrá oportunidades en los mercados bursátiles, sino que los sectores que brillen serán distintos. La era de las tecnológicas alimentadas por deuda fácil puede dar paso a una era en la que sobrevivan solo aquellas compañías capaces de generar flujo de efectivo real, constante y sólido. La inversión pasiva que funcionó durante décadas podría perder atractivo frente a una inversión más selectiva y estratégica. El gobierno, por su parte, seguirá atrapado en la trampa de su propio déficit. Cada año gasta más de lo que ingresa y cada año debe endeudarse más para cubrir ese hueco. A medida que las tasas suban, esa deuda se volverá más costosa y el presupuesto federal tendrá que destinar una porción creciente solo al pago de intereses. Esto limitará la capacidad de invertir en infraestructura, educación, salud y defensa. Y en un mundo cada vez más competitivo, con potencias emergentes disputando el liderazgo global, esa limitación puede convertirse en un riesgo existencial. Estados Unidos ha podido sostener su poder gracias a que el dólar es la moneda de reserva mundial, pero incluso esa posición privilegiada podría tambalear si otros países empiezan a cuestionar su confianza en la deuda estadounidense. No podemos olvidar que los ciclos económicos están íntimamente ligados a los ciclos sociales y demográficos. En los años 40, la incorporación masiva de soldados al mercado laboral fue clave para generar crecimiento. En los años 80, la entrada de millones de mujeres al mundo del trabajo multiplicó la fuerza productiva. Hoy, la tasa de natalidad en Estados Unidos está por debajo del nivel de reemplazo, lo que significa que, sin inmigración, la población activa disminuiría. Eso implica menos trabajadores, menos consumo, menos innovación. La inmigración ha sido hasta ahora la válvula de escape, permitiendo que la población siga creciendo y sosteniendo el peso del sistema. Pero la inmigración por sí sola no resolverá el problema, sobre todo si no va acompañada de una verdadera transformación productiva. Aquí entra en escena la inteligencia artificial. Muchos la ven como una amenaza, como una fuerza que destruirá empleos y dejará a millones sin futuro. Pero, desde una perspectiva histórica, también puede ser la clave para sostener un nuevo ciclo de crecimiento. Igual que la máquina de vapor transformó el siglo XIX, y la electricidad y la computación transformaron el siglo XX, la inteligencia artificial puede ser la chispa que impulse el siglo XXI. Robots que ensamblan coches, programas que escriben códigos, sistemas que diagnostican enfermedades mejor que un médico humano, algoritmos que gestionan recursos con eficiencia imposible para una persona. Todo esto puede aumentar la productividad de manera exponencial. Si se canaliza de forma correcta, la inteligencia artificial puede ser la herramienta que nos permita desapalancarnos, producir más y pagar las deudas que hoy parecen imposibles. Pero el riesgo es que esa productividad no se distribuya, que se concentre en pocas manos y que la desigualdad se dispare. La historia también nos advierte de ese peligro. En cada revolución industrial hubo un periodo inicial de desigualdad extrema, hasta que la sociedad encontró mecanismos de ajuste. Si no aprendemos de ese patrón, podemos entrar en una era de tensiones sociales, polarización política y conflictos que acompañen al ciclo económico. La riqueza puede crecer,
pero si solo beneficia a unos pocos, la estabilidad del sistema completo estará en juego. El punto central es que nada será igual. Durante 40 años nos acostumbramos a que el crédito barato resolviera los problemas, a que la inflación estuviera controlada, a que la deuda pareciera manejable. Esa era terminó. Ahora comienza otra en la que la disciplina, la inteligencia estratégica y la capacidad de adaptarse marcarán la diferencia entre quienes prosperen y quienes se hundan. No es casualidad que grandes inversionistas como Warren Buffett acumulen reservas de efectivo en niveles históricos, ni que gigantes como BlackRock reconfiguren sus carteras hacia activos reales. Ellos saben que estamos entrando en un terreno desconocido para la mayoría, pero que rima con lo que ya vimos en el pasado. Y quien ignore esas rimas de la historia estará condenado a repetir sus errores. Lo primero que debemos asimilar es que estamos presenciando el inicio de una transformación generacional. La mayoría de personas piensa en la economía como algo que cambia mes a mes o año a año, pero los verdaderos giros ocurren en plazos mucho más largos, en periodos que abarcan décadas enteras. Un joven que empezó a trabajar en los años 90, por ejemplo, no conoció otra cosa que un mundo de tasas de interés en descenso, de crédito abundante y de mercados bursátiles en expansión. Para él, esa realidad se convirtió en norma. Sin embargo, lo que él cree que es permanente no es más que una fase dentro de un ciclo mucho más amplio. Igual que quien nace en verano puede creer que el calor es eterno, hasta que llega el invierno y lo sacude con un frío inesperado. Nosotros hemos vivido en una estación económica que ya terminó, y ahora comienza otra de signo opuesto. Cuando las tasas de interés bajan durante décadas, todo se vuelve más liviano. El gobierno pide prestado y paga menos por su deuda, las empresas se expanden con facilidad, las familias compran casas, coches y electrodomésticos a crédito, y la sensación general es de prosperidad. Incluso cuando ocurren crisis, como la de 2008, la respuesta es la misma: bajar las tasas aún más, imprimir más dinero y empujar hacia adelante el problema. Pero cuando el ciclo cambia y las tasas empiezan a subir, esa ligereza se convierte en peso. Lo que antes era fácil ahora se vuelve pesado. El crédito se encarece, las hipotecas se vuelven un lastre, las empresas frenan sus inversiones y el gobierno siente cómo los intereses devoran una parte creciente de su presupuesto. Ese es el mundo que tenemos delante. La deuda es el gran protagonista silencioso de esta historia. Se habla de inflación, de crecimiento, de desempleo, pero en el fondo todo gira en torno a la deuda. Imagina a un hombre que vive con varias tarjetas de crédito. Cada año paga lo mínimo, refinancia, pide otro préstamo para cubrir el anterior, y así va sosteniendo su estilo de vida. Durante un tiempo parece que todo está bajo control. Tiene coche nuevo, vacaciones pagadas a crédito, cenas costosas. Pero llega un momento en que los bancos ya no le prestan al mismo interés. Le dicen que ahora debe pagar más, que sus deudas acumuladas lo hacen más riesgoso. De pronto, su carga financiera se vuelve insostenible y tiene que vender cosas, recortar gastos y enfrentar la realidad. Así ocurre con los países. Estados Unidos ha podido endeudarse como ningún otro gracias a que el dólar es la moneda de reserva mundial. Pero incluso ese privilegio tiene límites, y cada vez más países cuestionan si pueden seguir confiando ciegamente en un sistema que imprime billones de dólares de la nada y espera que el resto del planeta acepte ese papel como si fuera riqueza real. Aquí es donde entra en juego la inflación. Cada vez que un gobierno imprime dinero para pagar sus deudas, está robando silenciosamente a sus ciudadanos. Porque al aumentar la cantidad de dinero en circulación, cada billete vale menos. Los salarios pierden poder, los ahorros se erosionan y los precios suben. La inflación es un impuesto invisible que castiga sobre todo a los más pobres, a quienes no tienen activos que se revaloricen. Los ricos pueden protegerse comprando tierras, acciones, metales preciosos o empresas. Pero el trabajador común ve cómo su salario mensual ya no alcanza para llenar el carrito de la compra. Esa es la injusticia más brutal del ciclo inflacionario, y por eso los periodos de inflación suelen acompañarse de tensiones sociales, de protestas, de polarización política.
Cuando el pan se encarece y la renta no alcanza, las personas salen a la calle y los gobiernos enfrentan crisis que no pueden controlar. El otro escenario, el de la deflación, no es menos peligroso. Si la gente pierde confianza en que el gobierno podrá pagar su deuda y deja de comprar bonos, las tasas se disparan. Entonces el crédito se congela, los bancos prestan menos, las empresas quiebran y los precios empiezan a caer porque no hay demanda. Puede sonar bien que los precios bajen, pero en realidad es devastador, porque también bajan los ingresos, los empleos desaparecen y la espiral se vuelve mortal. A esta dinámica se la conoce como la espiral deflacionaria de la muerte, porque cada paso lleva al siguiente: menos consumo, más quiebras, más desempleo, menos ingresos fiscales y, por lo tanto, más incapacidad del gobierno para sostenerse. Frente a estos dos extremos, la única salida verdadera es aumentar la productividad. No hay otro camino. Un país sobreendeudado no se salva imprimiendo más dinero ni recortando gastos hasta asfixiarse. Se salva produciendo más, creando más riqueza real, innovando, expandiendo su capacidad de generar ingresos. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos vivió un auge productivo gracias a la incorporación masiva de trabajadores y al boom de la industria. En los años 80, la entrada de las mujeres en la fuerza laboral multiplicó esa productividad. Hoy, la esperanza es que la inteligencia artificial cumpla ese papel, que sea la nueva palanca capaz de mover la economía hacia adelante. Pero la inteligencia artificial trae consigo un dilema. Puede liberar a la humanidad de tareas repetitivas, aburridas y peligrosas, pero también puede desplazar a millones de trabajadores. Puede generar riquezas incalculables, pero también concentrarlas en unas pocas corporaciones que dominen la tecnología. La pregunta es si sabremos gestionar este cambio de manera que se convierta en motor de prosperidad y no en semilla de conflicto. Si lo hacemos bien, estaremos ante una nueva era de abundancia. Si lo hacemos mal, el ciclo de 40 años podría estar marcado no solo por tensiones económicas, sino también por tensiones sociales de magnitud desconocida. Este comentario es mi firma con el universo. Comenta abajo y así lo decretarás. Estoy listo para mi transformación. Todo esto nos lleva a un punto de reflexión personal. ¿Cómo debemos prepararnos como individuos para un ciclo de 40 años en el que lo que funcionó en el pasado ya no servirá? La respuesta está en mirar más allá de los consejos comunes. No podemos seguir creyendo que el simple hecho de comprar una casa, ahorrar en bonos o diversificar en fondos indexados nos protegerá automáticamente. Necesitamos pensar en activos reales, en flujos de efectivo tangibles, en negocios que produzcan valor independientemente de la inflación o la deflación. Necesitamos comprender que la seguridad ya no vendrá de seguir las fórmulas del pasado, sino de anticiparnos al futuro. El ser humano suele confiar demasiado en la permanencia de las cosas. Creemos que lo que hemos visto durante nuestra vida adulta será lo mismo para siempre. Si hemos vivido 40 años de tasas en descenso, asumimos que eso es lo normal. Si los precios de las casas subieron durante décadas, pensamos que jamás caerán. Pero la historia nos enseña lo contrario. Todo lo que sube termina bajando, y todo lo que baja termina subiendo. Las economías se comportan como pulmones que se expanden y se contraen, como estaciones que se suceden con precisión implacable. Negar esta realidad es como pensar que el verano durará eternamente y luego sorprenderse cuando aparece el invierno. El problema es que, en economía, las estaciones no duran 3 meses, sino décadas enteras. Y quienes no estén preparados para el cambio se verán atrapados en una tormenta que no comprenderán. ¿Sientes que el tiempo pasa y aún no sabes cómo dar ese gran paso hacia una vida mejor? ¿Te frustra ver cómo otros invierten, generan ingresos y avanzan, mientras tú sigues esperando el momento perfecto? Ese momento es ahora. He escrito este libro pensando en personas como tú, que tienen el deseo, pero necesitan una guía real, práctica y directa para comenzar. Este no es un libro más. Es una herramienta poderosa que te abrirá los ojos a nuevas oportunidades de inversión, te mostrará dónde poner tu dinero, cómo hacerlo crecer y, sobre todo, cómo tomar decisiones financieras que te liberen, no que te atrapen.
Cada página está diseñada para inspirarte a actuar, para que dejes de sobrevivir y empieces a construir el futuro que mereces. No importa si hoy no sabes nada de inversiones. Lo que importa es que estás listo para aprender y cambiar tu historia. Así que no dejes pasar esta oportunidad. Haz clic ahora, adquiere tu libro, Tu camino hacia la riqueza, y conviértete en el protagonista de tu propio éxito. Este libro puede ser el comienzo de una vida completamente nueva.